Así que bienvenido en esta mañana, pastor. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este culto. Bienvenido, pastor. Hoy día queremos que esté presente con nosotros en otra faceta de entrevistado y no como ha sido permanentemente de poder entrevistar y poder abrir los cultos. Hoy día nos gustaría compartir con usted, pastor, en esa faceta de ser una persona que esté al otro lado de la pantalla como entrevistado. Creemos que hay mucho que entregar y compartir con la iglesia en esta mañana. En el tema de hoy día el mensaje va a estar, lo va a entregar Viviana Arias, y se trata del desafío para vivir una vida diferente. Así que está muy interesante el tema en esta mañana. El Señor nos entregará a través de Viviana. Y por eso queríamos compartir con alguien que nos pueda hablar de esta, a lo mejor de algo, no sé si llamarlo extremo, pero que hubo un cambio interesante en una vida eh, anterior y a cuando antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Habemos mucho que que nacimos en cuna cristiana y a lo mejor no ha sido de golpe, tan de golpe a lo mejor, pero el Señor ha permitido que algunas personas vivan eso y han llegado al encuentro después de haber tenido otro tipo de vida que a lo mejor nos puede ayudar en esta mañana a conversar y poder abrir el tema para poder entrar al mensaje. Así que eso, pastor, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la mañana. ¿Eso ha sido todo? No, muchas gracias por estar esta mañana y preguntarle en un comienzo de inmediato, eh, cuando no era cristiano, ¿cómo era esa vida? ¿Qué había en esa vida? ¿Qué era lo que, el foco en ese momento que tenía como vida cuando no tenía a Cristo? Bueno, debo confesar, Jorge, que este testimonio yo se lo debo a uno de los grupos de vida que asisto, que dirijo. Y ellos, junto a Carla, o sea, junto a todos los hermanos allí, me pidieron, pastor, un día nos va a tener que contar su testimonio y el testimonio de Carla también. Así que estamos en deuda, pero ya les vamos a anticipar algo a través de Un adelanto. entrevista. Realmente, Jorge, bueno, hacer un poquito de contexto. Yo vengo de una familia de 3 hermanos. Cuando yo nací habían fallecido 3 ya, no había televisión en ese tiempo. Quedamos 10, bueno, ahora por las circunstancias de que algunos han fallecido, somos 8 los que quedamos ahora en este tiempo. Y fíjate que mi papá nos abandonó a nosotros como familia cuando me contaban a mí, mis hermanos, cuando yo tenía 2 o 3 años, entonces nos abandonó. Y mi mamá, esta mujer maravillosa, valiosísima, fue la que sostuvo a la familia, ¿me entiende?, para poder mantenerla, ¿cierto?, a esta cantidad de hijos que les quedó. Nosotros éramos todos pequeños y bueno, ella trabajaba, ¿cierto?, de sol a sol, tratando de sostener a sus hijos. Pero eso también llevó a que mi vida, por ejemplo, tuviera otros ribetes. Por ejemplo, no tuviéramos la contención, nos criáramos solos, ¿verdad? A la deriva de repente, y en mucha pobreza, en un contexto social muy delicado, sensible, pobre, y con muchas carencias emocionales también. Muchas carencias emocionales porque no había estabilidad en la familia. Pues acuérdate que se va el papá, la mamá sale afuera a trabajar y crecimos como pudimos. A la larga, fíjate, Jorge y queridos hermanos y amigos, mi vida casi, la escuela de mi vida fue casi la calle desde muy pequeño, con los amigos, y tú sabes que esas juntas te llevan a diferentes partes, y una área en la cual me llevaron fue a consumir droga, alcohol, alucinógenos, neopren, benzina, todas esas cositas. Y eso fue más o menos de los 12 años hacia adelante, 12, 13 años hacia adelante, hasta los 20 y tantos años. Entonces, llegando al punto, eso a grandes rasgos, porque hay mucha historia de por medio allí, Me imagino. solamente relacionar 2 cosas nomás, llegando al punto de querer quitarme la vida 2 veces, cuando tenía alrededor de 17, 18 años más o menos.
y cosas bien concretas, ¿ah? Pero Dios allí, los misterios de Dios. La persona que me encontró en el acto fue la misma persona, no fue otro, fue el que me encontró en primera instancia, fue un amigo muy conocido y querido también, y después en otra instancia, en otro sector, en otro lugar, en otro contexto, con la misma sensación de suicidarme, bueno, me encontró la misma persona. Eso fue milagroso, milagroso. Yo no entendía nada. Quiero decirte que a la semana después encontré a Cristo. El Señor me encontró, que no salió a mi encuentro, pero eso ya es la otra parte. ¿Ya? Así más o menos, Jorge, fue mi vida. No tenía rumbo, no tenía sentido, no tenía nada, porque era un hombre, un joven a la deriva, en realidad. No había mucho propósito de fondo. Wow. Pastor, y si pudiésemos sacar una foto en ese momento, en ese justo antes de conocer a Cristo, ¿qué tendría esa foto ahí alrededor? ¿Qué tendría si hubiésemos sacado una foto en ese momento para Yo entender? creo que, Jorge, sacar una foto de la vida en esa instancia, yo creo que se vería un joven consumido por la muerte y por la desesperanza. En primer lugar, sería algo que aparecería allí. Y de hecho yo me veía que me iba hundiendo en un pozo sin fondo, en un pozo oscuro que sin fondo. Y si retratáramos esa vida, ¿cierto?, en una foto, lo que más se destacaría allí, Jorge, sería una oscuridad que me rodeaba, Wow. una oscuridad tremenda, sí. En tinieblas, la verdad, en tinieblas. Wow. En tiniebla. De repente es difícil encontrar a alguien que quiera exponer su vida. Conocimos a Mauricio el domingo pasado, nuevamente su testimonio, y también impactante, y también la entereza con cómo contó detalles, y usted también nos está contando hoy día, es porque Dios realmente ha hecho un cambio fuerte. O sea, hay algo radical, parece, en cada una de sus vidas. Y eso no es fácil encontrar a alguien que quiera exponerse a la sociedad y poder contar, excepto me imagino que cuando hay una gratitud tan grande de parte de ustedes, Es que es ¿o un no? milagro, es un milagro que no se puede dejar de no contar, ya no Ya. podemos dejarlo sin contar. Yo, de hecho, mi testimonio cuando recién nos convertimos, o sea, el Señor me alcanzó, entré a la Iglesia Alianza en Villarrica y a través de la juventud yo di mi testimonio casi por todo Chile, en realidad, porque fue como tan impactante. En iglesias de la ciudad de Villarrica me invitaban ¿cómo se llama?, a contar mi testimonio en encuentros de jóvenes. De hecho, trabajé mucho también con el CIEM en Villarrica, que es una organización que trabaja con niños en riesgo y en drogadicción. Y íbamos a los colegios a contar esta historia. A contar esta Mira, qué historia. lindo. Así que llegué a mi colegio donde yo iba en la básica y los profesores se sorprendían en Sí, realidad quién era y quién es ahora y cómo estaba pudiendo contar un que testimonio lo que tan grande. estaba contando, claro. Me Exactamente. imagino que para ellos, bien, me imagino que para ellos era impactante. Sí. Y le quiero mostrar algo, pastor, aquí A ver, de alguien que lo conoció, po. A ver si mostramos aquí algo que vimos hace Yo un a tiempo atrás. Leonel lo conocí muchos años atrás, cuando Leonel aceptó, se convirtió al Señor y llegó a nuestra iglesia. Sin duda, el contexto de donde venía Leonel era muy diferente, yo creo que para muchos hermanos quizás imaginable, donde quizás su mundo era sus amigos, el fútbol, y también conocí el contexto de quizás de la drogadicción que había en ese contexto, en ese tiempo. Pero ver cómo el Señor te llamó y te trajo a este ministerio de pastoral, sin duda es un gran gozo y regocijo, y ver cómo el poder de Dios transforma la vida de cada uno de nosotros.
Una de las cosas que me llamó fuertemente la atención cuando te conocí, Leonel, fue tu gran deseo de compartir del Evangelio con tus amigos. Me acuerdo, los primeros trabajos que hicimos allí fue en tu barrio, en la población. Eso también a nosotros como jóvenes de la iglesia nos hizo salir del templo, ¿cierto? Y ver, ¿cierto?, el trabajo fuera de ella. Sin duda hay muchas cosas que quizás compartir, pero para guardar un poco tu imagen, Leonel, voy a contar las buenas nomás. Bueno, ahí estaba un amigo, ¿ah? Un amigo, así que, bueno, Sí, le pedimos que no contara cosas mejor. Ah, no, sí, no, pero sí. ahí hay parte de lo que dicen los amigos, que notaron y el trabajo que se hizo, como decía usted después, parece que fue intenso y una bendición para mucha gente. Mm. Para mucha. Mira, ese fue mi hermano mayor, porque antiguamente cuando se hacían campañas le designaban a uno un hermano mayor para que le ayudara a conducirse o tuviera contacto. Víctor, un tremendo amigo, aprendí mucho de él, de su vida correcta que tenía. Es un hombre muy correcto y agradezco a Dios por ponerlo a mi lado para transmitirme muchas cosas. Qué Bueno, lo lindo. que tú decías con respecto a la vida que uno lleva, ¿cierto? Perdona, pero no me acuerdo muy bien lo que planteaste, lo último que planteaste. No, el de Quería destacar. compartir, De eh, compartir a Cristo, de que sí. compartieron tanto, claro. Oye, fue impresionante eso porque, bueno, la conversión que el Señor hizo en mi vida fue una revolución en mi barrio. Bueno, en Villarrica me conocían en muchos sectores por esto mismo que decía Víctor. A mí me gustaba jugar mucho fútbol, el pool, era muy fanático de eso, en estos ambientes y por también este tema de la estigmatización que teníamos por ser, ¿me entiendes?, consumir este tipo de droga y qué sé yo. Entonces era muy conocido en ese aspecto y causó mucha cierto Impacto. sorpresa, impacto en nuestro barrio. Tanto así, fíjate que antes a mí la gente, cuando nosotros caminábamos como con 20, 15 chicos más o menos, como un barrio así que gobernábamos ahí, ¿ya? Y la gente no se arrancaba de nosotros y se cruzaba a la otra vereda para no chocarse con nosotros cuando íbamos pasando, por ejemplo. Pero Ya. después, cuando hubo esta transformación, este cambio, fíjate que la gente misma del barrio me pasaba a sus hijos para que yo los llevara a la iglesia. Yo el día domingo me iba con 20 Qué chicos, lindo. 15 chicos, ¿cierto?, a la iglesia, a la escuela dominical de la Iglesia Alianza en Villarrica. Y antes, oye, era una desconfianza total, completa, hacia mi persona, hacia la condición que yo estaba, vivía, etcétera. Y Dios fue transformando eso, fuimos haciendo cosas en la sede social que había, llevábamos películas, llevábamos esfuerzos evangelísticos, y bueno, la iglesia comenzó a posicionarse en el barrio y muchos amigos míos y familia mía, sobrinos que ahora yo estuve compartiendo con ellos la palabra cuando falleció mi sobrina, fíjate que esa semilla está sembrada y muchos llegaron a la iglesia a través de todos estos esfuerzos que se hicieron. ¿Por qué me movía eso, Jorge? A mí me movía eso porque yo decía, lo que Dios hizo en mí, lo que Cristo, cuando Cristo se revela en mi vida, es algo tan grande, tan inmenso, Claro. tan transformador en la vida de una persona, que eso no se puede guardar, hay que compartirlo. Hay que compartirlo con otros porque están en oscuridad como yo me sentía también. Amén. Pastor, y volviendo un poquito atrás, ¿qué veía o qué sabía de Dios antes de conocerle? ¿Había alguna noción antes de que llegara ese encuentro radical? ¿Había alguna noción? ¿Sabía algo antes de Dios? Nunca escuché de Dios. Ya. Nunca me relacioné con una iglesia, ni con gente religiosa, porque yo vivía en la calle, entonces, porque hay una separación entre la gente que vive sanamente o más correctamente, o religiosamente o devotamente, con la gente que vive, ¿cierto?, las consecuencias de la esclavitud del pecado. Hay una separación muy grande, entonces
ese mundo casi ya no se relaciona, a no ser que alguien se meta a ese mundo y nos pueda mostrar luz, Eso es el punto. Entonces yo no tenía ninguna relación, de hecho en mi familia tampoco no había, ¿cierto? No profesaba ninguna religión. Yo siempre digo esto cuando cuento mi vida, mi testimonio, digo que ni el diablo entraba a nuestra casa porque nosotros éramos tantos que incluso peleábamos entre nosotros. Entonces, oye, ni él se atrevía a entrar a nuestra casa, entonces no teníamos ninguna. Pero Wow. es ahí donde yo te cuento que salió en medio de esa tiniebla, en medio de que no había ninguna noción de Dios, de iglesia, o si pasábamos por una, era como muy indiferente a ella. Y en ese proceso es cuando Dios salió a mi encuentro. Un 5 de agosto del año 1990, más o menos a las 7:30 de la tarde, una tarde un poco lluviosa, una persona se atrevió a hablarme de Jesucristo. Yo en agonía, en soledad, en desesperanza y drogado, obviamente, ya, le escuché y solamente, fíjate Jorge, que cuando mencioné el nombre de Jesucristo, yo caí de rodillas, caí al suelo. Y no bastó nada más, porque Dios se manifestó de una manera gloriosa, que yo no me importó la gente que pasaba porque estábamos en un lugar público, estaba como había llovido, había agua en el suelo, yo estaba tendido, arrepintiéndome y percibiendo su presencia, que parecía que me limpiaba, me renovaba, me transformaba, y eso yo no tenía idea qué estaba pasando en mi vida, pero era ese encuentro glorioso que me llevó a, ¿cierto?, caer al suelo para donde Cristo me humilla y me dice que yo necesito de Él. Wow. Y fue glorioso porque cuando me levanté, todo esto que estaba como cubriéndome, esa oscuridad que estaba cubriéndome, ese peso del corazón, de la conciencia, de todo, había como que me habían sacado las cargas de mí. Y hasta los árboles los veía distintos, hasta la vegetación la veía. Esa es la palabra. Justamente. Así Pastor, fue. Y después de llegar a Cristo, ser hijo de Dios, ¿cómo enfrentó el hecho de tener, de pensar cuando le hablaban de santidad, por ejemplo? ¿Cómo obedeció a eso? Porque estaba con otra realidad, haciendo lo que quería en ese grupo, como hacía antes, y hoy día entraba en otra faceta a donde hay algo superior, y ahí hay algo, hay un choque cuando le hablaban del tema santidad, por ejemplo, que es bastante lo que va hoy día el tema del mensaje. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pensaba? ¿Qué pasaba por esa cabeza? Fue difícil asimilar el concepto de santidad en realidad. No fue fácil. Ya. Sobre todo porque no entendía lo que significaba. Y yo creo que a muchos creyentes le pasa eso, cuando le hablamos de santidad, pero no se le explica qué es la santidad. Entonces no entendía su dinámica o cómo operaba en el hombre, ¿me entiende? O cómo se manifestaba en el creyente. Entonces era algo muy raro para mí cuando yo recién entré al Evangelio y me hablaban de estos procesos de santidad, estos conceptos que usamos los creyentes y que a veces la gente no los entiende. Entonces, claro. Y cuando no se entiende la naturaleza de la santidad o del proceso de la santidad, entonces es difícil vivirla. No es fácil vivirla. Y eso yo lo entiendo con los hermanos ahora, por ejemplo, porque algunos piensan que las personas tienen que cambiar así automáticamente y no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces tuve que entender que la santidad, fíjate, es aplicada a nuestra vida solo con el hecho de estar en Cristo. La santidad. Y esa se le llama teológicamente santidad posicional. Es cuando Dios me ve santo a través de Jesús. Porque en mi propia humanidad y en mi propio esfuerzo yo no puedo santificarme. Entonces, la aplicación de la santidad que Cristo tiene
es aplicada a mi vida, entonces Dios me ve santo. Esa es una instancia de la santidad, pero además de eso, tuve que también entender, y eso es lo que también los hermanos tienen que entender, los que entran al Evangelio, que la santidad también es un proceso, ¿ya? Es un proceso de vida, el cual yo o el creyente debe trabajar para poder renunciar a cosas, ¿cierto?, que no agradan a Dios y que están arraigadas en nosotros por la naturaleza caída, entonces, por la naturaleza pecaminosa. Entonces, si lo resumimos, Jorge, el tema de la santidad, yo tuve que lograr entenderla desde estas dos miradas, tanto posicional, por estar en Cristo Dios me ve santo, pero con tanto un proceso, ¿cierto?, en que yo debo disciplinar mi vida, ordenar mi vida, trabajar, ¿cierto?, renunciando a ciertos hábitos que de alguna forma traigo a esta nueva vida. Entonces, hay dos cosas, ¿cierto?, que tenemos que entender en este aspecto, que solo Dios puede obrar en algunas cosas que yo no voy a poder cambiar, solamente Dios. Y la otra es que hay otras cosas en las cuales yo debo trabajar porque son parte de los hábitos que debo ir cultivando en mi vida. No es fácil el Sí, pues proceso. no es fácil. Sí, sí. Y el tener que obedecer a Dios, ese es otro tema. También me imagino potente el enfrentar el hecho que hoy día, antes era amo y señor de lo que querían hacer, y hoy día enfrentar esta nueva realidad que es obedecer a alguien, obedecer a Dios. ¿Cómo se Sí. vio eso? Mira, para todos es muy distinto, ya, en este ámbito de la santidad y también de la obediencia a Dios. Es muy distinto en diferentes personas, pero en mi caso, en mi experiencia, lo bueno de haber vivido, Jorge, mira, aquí yo doy gracias por lo que vivía, por lo que viví en el pasado, antes de conocer a Cristo, porque lo bueno de haber experimentado una vida, por ejemplo, sin rumbo, una vida sin propósito, una vida sin restricciones, ya que todo para nosotros era lícito, sin patrones culturales, por ejemplo, que me hayan moldeado, o sin valores absolutos que yo haya incorporado a mi vida, ¿me entiendes? Y como siempre lo he dicho, eso me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque yo me veía cuando entré al Evangelio como un vaso vacío, que no tenía nada, y que Dios Yeah. ha ido llenando poco a poco, ¿me entiendes? Un vaso sucio y vacío, que Dios tomó, limpió y va, ¿me entiendes?, llenando. Entonces, eso a mí me ha favorecido. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a Dios, me encuentro con Él y Él comienza a revelar su plan, su palabra a mi vida. Para mí, lo que Dios dice se debe creer y se debe obedecer. Nada más que eso. Para mí no hay otra cosa, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque como yo no tenía vida, tenía una vida totalmente, ¿me entiende?, disoluta, que para mí lo que Dios dice ha sido verdad, es real, y porque Él siempre quiere lo mejor para mí. Y eso lo entendí cuando me encontró, ¿me entiendes? Hubo alguien que estaba preocupado por mí, hubo alguien que cierto, hizo sacrificios enormes por mí, y hubo alguien que preparó una vida para mí. Entonces, para mí no es el tema difícil de obedecer a Dios, porque para mí lo que Él dice, yo lo creo. Y cierto que y lo obedezco, porque yo sé que los planes de Dios para mí son de bienestar, y lo puedo ver día a día viendo a mi esposa. Amén. A mis hijos, la iglesia, la nueva vida que... Entonces, hay que obedecer, ¿cierto?, a ojos cerrados, como niños, obedecen a sus padres, ¿verdad? Porque siempre sus planes y lo que Él dice es para nuestro bienestar, es para nuestro bienestar. Amén. Quiero invitar a Vivi, que hoy día está con el mensaje, para que esté también con nosotros en este momento. Gracias, Vivi, por abrir tu cámara y estar con Hola, nosotros. hola. Hola Viviana, ¿qué tal? Bienvenida Oye, en impactante esta escuchar, mañana.
Sí, impactante escuchar a Leonel. Uno sabe, ¿cierto? Escuchado para su cumpleaños, para el día del pastor, pero cuando cuenta así con los detalles que está contando ahora, uno puede imaginar realmente que cuando canta el himno del domingo pasado, de que todas las promesas del Señor serán apoyo fiel en nuestra vida terrenal. O sea, saber de dónde uno viene y dónde está ahora, realmente este corazón que se emociona, es entendible, absolutamente. Sí. Claro, me imagino. Viviana, no Pastor, conté algo. ajá. Ah, a A ver. ver, Me parece que, como Jorge es de Villarrica, pero me parece que a Jorge lo vi en una de mis cosas No. por ahí. No sé. No, un clon, tiene que ser un clon por ahí. En alguna No, broma. predicación a la calle, por si. Ah, con Claro, acordeón. eso. Con un acordeón. una Pastor, cosa. y como para ir terminando, hay esperanza hoy día, con todo lo vivido anteriormente hoy día. ¿Cuál es el mensaje final que podríamos decir? ¿Qué esperanza de vida hay? ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué Mira, podríamos tengo redondear hoy día? en mi corazón grandes esperanzas, en realidad. Primero, creo que tengo la esperanza de que existe un Dios Amén. creador y soberano que gobierna el universo y todo lo que existe en este mundo y que gobierna la vida de las personas. Creo que está la esperanza en ese Dios. Hay un Dios que se preocupa de todos, los que están más cercanos y los que están más lejos. Y que tenemos la esperanza de que ese Dios, ellos al encontrarse con ese Dios pueden ser cambiados y transformados. Tengo esa esperanza yo para todo el mundo. Cuando se encuentran con ese Dios hay transformación y cambio de vida. Esa es mi esperanza para los perdidos, por ejemplo, y para los creyentes, porque los creyentes al cada vez encontrarse más cerca de Dios, más vida de Dios tenemos en nosotros. Y tengo la esperanza que el ser humano puede ser transformado si se encuentra con este Dios. Tengo la esperanza de que experimentaré una vida eterna, que la estoy experimentando y que un día será más gloriosa que nunca. Una esperanza de vida eterna. Tengo la esperanza de ver a Cristo, de estar en su presencia. Yo siempre le digo, hermano, no importa que me ponga, ¿cierto?, en la comisión de aseo en el cielo, no importa, ¿cierto? Pero estaré allí junto a Él, porque Él lo ha prometido. Tengo esa esperanza. Tengo la esperanza de que Él va a volver por su iglesia. ¿No? Tengo la esperanza de que, ¿cierto?, habrá un cielo nuevo, una tierra nueva para esta humanidad, porque Dios es bueno y nos da nuevas oportunidades, y esa será una nueva oportunidad para el ser humano, ¿cierto? Ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Entonces, Dios nos llena de esperanzas, esperanza de que, ¿cierto?, el Evangelio siga corriendo y llegue a tantas personas más para ser cambiadas y transformadas también. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por estar al otro lado de la cámara.